amigos apasionados por los cuyes del Perú y del mundo, tengan ustedes muy buenas noches. Permítanme, en el marco de celebraciones del bicentenario de la independencia de nuestra patria, compartir algunas reflexiones que no podían ser más propicias a un día de celebrar precisamente los 200 años del grito libertario en el Perú, o el grito libertario de nuestra patria. El tema que he elegido para esta ocasión es el cuy nativo en el Perú, su futuro en juego. Soy Vladimir Gil Santos, criador, apurimeño, ingeniero zootecnista de profesión y entendido en comportamiento animal. Quiero empezar con un postulado muy importante que lanzara la FAO el año 2002, que literalmente dice lo siguiente: los recursos genéticos, de manera general, deben ser considerados como los bienes más valiosos y estratégicamente más importantes que posee un país. Muchos países tienen especies y razas autóctonas de animales que podrían contribuir a la producción alimentaria y agrícola mucho más que en la actualidad y satisfacer necesidades humanas mucho más amplias. A ello, quiero agregar el postulado de un estudioso peruano, Antonio Brage, que determinó que el Perú posee 11 ecorregiones. Se refería a las bioregiones, a esas unidades geográficas con flora, fauna y ecosistemas característicos. En realidad, de lo que se trata, de lo que describe Antonio Brage, es de las grandes, se refiere a las grandes ecozonas o regiones biogeográficas. La canción de Polo Campos que acabamos de escuchar habla de que estemos unidos la costa, la sierra y la selva. Es otra visión no literaria, no solo poética. Ese es nuestro país, absolutamente biodiverso. Vivimos en un país con ecosistemas diversos y en ella también habitaron antiguos peruanos, aquellos que a través de los siglos domesticaron muchos de los recursos que hoy cultivamos y criamos. Quiero empezar haciendo algunas referencias a los aspectos generales sobre el origen, distribución geográfica y población del cuy. En relación al origen, sabemos que el cuy es un mamífero roedor originario de la zona andina de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, donde se considera un producto alimenticio de alto valor nutricional. Su distribución geográfica tiene un correlato con el eje de la cordillera de los Andes, donde se encuentran poblaciones de cuyes en los 4 países andinos y parte del noreste de Argentina y norte de Chile, distribuidos a lo largo del eje de la cordillera de los Andes a la que me había referido hace instantes. Vive por debajo de los 4.500 metros sobre el nivel del mar y ocupa regiones de la costa y la selva. Su capacidad para adaptarse a estas altitudes, hasta por debajo de los 4.500, nos habla de una especie con características de adaptación extraordinarias. Pocas especies animales pueden ser productivas a semejante altitud. En relación a la población aproximada en estos 4 países, se calcula que sumadas alcanzan una población estable de 35 millones de cuyes, siendo el Perú el país donde concentra la mayor población de ellas, con aproximadamente 22 millones de ejemplares. Le sigue el Ecuador, con cerca de 10 millones, Bolivia, con casi 2, y Colombia, casi 1 millón de cuyes. En otras regiones del mundo, después de la conquista, o no sé si se llama la conquista o invasión española, los cuyes fueron llevados al continente europeo y actualmente es considerado una mascota por sus características de docilidad, sus capacidades de aprendizaje, por portarse como una especie exótica que es y tierna a la vez, además de ser utilizado como animal en experimentaciones científicas
en los ensayos de laboratorio. Otras poblaciones se encuentran en la República Democrática del Congo, en la África Central, alcanzando 2 millones de cuyes, como lo reportó la doctora Mas el 2012. Nepal, en el Asia, también existe en la franja de aproximadamente 6.000 kilómetros desde Senegal hasta Tanzania. Y Tanzania oficialmente reporta una población superior al medio millón, exactamente 600.000 cuyes, y aproximadamente medio millón también en Camerún. Un proyecto de investigación financiada por australianos para caracterizar con marcadores moleculares 3 poblaciones de cuyes de Costa de Marfil, Camerún y la República Democrática del Congo, con un estándar del sur de Colombia, permitió encontrar que las 3 poblaciones se distinguen claramente por origen geográfico. De manera que es muy probable, así señala el estudio, que se constituyan en otro centro de diversidad secundaria, pero no menos importante que la que tenemos en esta parte del continente americano. Hay consenso de que los países andinos son el centro de domesticación del cuy y las evidencias abundan. Por ello quiero referirme a algunos antecedentes históricos sobre el cuy nativo, puesto que importantes evidencias científicas demuestran que el cuy pudo haber sido domesticado hace 5.000 a 3.700 años, nos referimos antes de Cristo, y es probable que el área que ocupan actualmente el Perú y Bolivia fue el hábitat nuclear de este género, del género cavia que conocemos, como lo reportó Cabrera el año 1953. Arqueólogos peruanos consideran que los mochicas y huaris fueron los primeros que contribuyeron en la construcción de grandes criaderos y cuyeras cerca de sus templos. Su objetivo fue concreto: el consumo. Los incas que llegaron posteriormente a estas regiones, lo único que hicieron es adaptar la tradición por la crianza. Cerámeos mochicas y vicus encontrados en diversas excavaciones arqueológicas muestran la importancia que tenía este animal en la alimentación de los antiguos pobladores peruanos. Así, en el primer periodo de la cultura Paracas, denominado cavernas, 300 años a 250 antes de nuestra era, ya se alimentaban con carne de cuy, y para el tercer periodo de esta cultura, es decir, 1400 después de Cristo, casi todas las casas tenían un cuyero, como lo demostró el doctor Julio C. Tello en sus estudios y en sus excavaciones. El hallazgo de pellejos y huesos de cuyes enterrados con restos humanos en tumbas antiguas o habitantes de América del Sur constituyen parte de las evidencias de la existencia y utilización con fines alimenticios de esta especie, particularmente en la época precolombina, y ahora vuelve a retomar el auge en el uso y aprovechamiento del cuy como recurso proteico de valor. Así lo afirma Pulgar Vidal, así lo afirmó en el año 1952. Otro ángulo que corresponde analizar para entender el tema que voy a tratar es un poco contextualizar este escenario que me he permitido analizar para demostrar que el futuro del cuy nativo verdaderamente está en juego, peligrosamente en juego. Y para ello me voy a referir al contexto socioeconómico donde se crían los cuyes. La producción del cuy nativo en el Perú está mayoritariamente en manos de poblaciones rurales pobres, cuyas economías están caracterizadas como economías de subsistencia. Su crianza contribuye a la seguridad alimentaria en el medio rural, además de generar oportunidades de empleo productivo y empleo temporal, y de permitir la participación de diversos grupos etarios por la facilidad de su crianza. Aquí, las familias están involucradas, desde los más niños hasta los más ancianos, sin dejar de lado la participación de la mujer, que es sumamente importante en esta práctica productiva. Otro aspecto que hay que señalar y subrayar es que junto a la carne de llamas y alpacas, es una de las especies más utilizadas en la alimentación del poblador andino, y en ocasiones
constituye la única fuente de proteína de origen animal que está a su acceso, que está a su disposición. Lo más destacable es la significativa mejora de los ingresos económicos de las familias rurales y la inclusión de las mujeres en pequeños emprendimientos productivos y comerciales. Veamos ahora el contexto cultural de la crianza. El cuy nativo en el Perú es parte de la vida, la racionalidad y costumbres de la sociedad rural, donde es utilizado para fortalecer el tejido social andino, ejercer la medicina tradicional y rituales mágicos religiosos asociados a la producción agropecuaria. Así, en el Valle Sagrado de los Incas, Urubamba, hasta el día de hoy, la siembra del maíz blanco Urubamba es precedido por una ceremonia donde el plato es donde se ofrece como ofrenda una merienda en base a carne de cuy, como una evocación a la fertilidad del cuy, para que también se vincule a la fertilidad del suelo, de la tierra, y pueda brindar el suelo sus mejores frutos. En otras partes del país, una pedida de mano ponen aprietos al futuro suegro si es que el pretendiente o los papás del pretendiente entregan a los futuros compadres una merienda en base a carne de cuy. Esa es la racionalidad que envuelve a las poblaciones del Ande. Pero cuando me refiero a la racionalidad andina, hay que entender que la racionalidad explica cómo el hombre andino comprende o interpreta su relación con la naturaleza y el medio que lo rodea, no solamente como persona, como individuo, sino como parte de una colectividad, de una comunidad. Y las evidencias más importantes, hasta hoy vigentes, son precisamente el AINI, que es una forma de prestación de trabajo recíproco, y la MINCA, que es un trabajo colectivo. Precisamente ahí se toman, en las MINCAs o en las grandes asambleas, se toman decisiones estratégicas. Por ejemplo, para el uso del laime. Los laimes son los terrenos de rotación, pero cuya decisión de usarla en un año o en otro corresponde a esa colectividad. La diversidad genética de los cultivos y crianzas son parte de sus estrategias que cotidianamente usan para dispersar los riesgos asociados a la producción agropecuaria. Aquí podemos poner como ejemplo dos hechos muy importantes. El dominio de la verticalidad del Ande, es decir, cómo el poblador andino cultiva en la parte alta, en la parte media y en la parte baja de los cerros. De manera que si en la parte alta una helada, una nevada, una granizada afecta el cultivo, tiene mayor probabilidad de que la parte media haya algo que cosechar. Y si aún así las plagas o cualquier otra enfermedad ataca la parte media, sin lugar a dudas en la parte baja podrá salvarse y de ese modo tienen algo que cosechar al final de una campaña agrícola. Pero hay algo más importante todavía. En una misma parcela, por ejemplo, en el cultivo de papa, no vamos a encontrar una sola variedad del cultivo, sino vamos a encontrar una multiplicidad de variedades, o sea, una diversidad de variedades, ¿no? Porque aún estando a la misma altitud, en la misma parcela, lo que diferencia de un surco a otro, o estar simplemente mezclados, los pobladores grandes han podido, a través de los años, comprobar de que unas especies son más tolerantes a las heladas, otras a la sequía, otras a la granizada, otras a las enfermedades, de modo que en una parcela, en una misma parcela, pueden haber varias matas muertas y otras que por su capacidad de adaptación sobreviven y garantizan algo de cosecha de manera que no pasen hambre los pobladores. Esas son las estrategias que utilizan los campesinos, que han utilizado desde siempre los campesinos, para ir burlando los riesgos climáticos a los que están expuestas las zonas altoandinas. Y en el aspecto pecuario, estas estrategias también se reproducen, pero de un modo similar. El cuy nativo es una demostración palpable de esa estrategia.
Es difícil porque podamos convencer a los campesinos verdaderamente pobres, a los que están más alejados, a aquellos invisibles para el Estado, de que deben homogenizar su producción, porque eso va contra su racionalidad. Porque ellos saben que en esa diversidad de colores hay también hay una enorme diversidad también genética, de modo que les permite capear hasta las enfermedades. Lo mismo pasa con los animales mayores. Es difícil que un campesino pueda tener un hato conformado por 100 animales blancos o 100 animales de un solo color o una sola especie, porque eso sería muy peligroso como estrategia de sobrevivencia. Lo que asumen ellos es que conforman hatos de diferentes especies. Así podemos encontrar en un gran hato, es que está compuesto de alpacas, de llamas, de ovejas, algunas vacas, incluso cerdos en altura. De manera que si viene una enfermedad para el cerdito, las ovejas podrán sobrevivir, las alpacas podrán sobrevivir. Y si viene para las alpacas, las otras podrán escapar. Esa es una demostración palpable del dominio, del conocimiento del campesino, del saber andino, respecto al entorno que lo rodea. De esto está conformado su racionalidad. Y cuando le alcanzamos propuestas distintas, lo único que estamos haciendo es, primero, chocar con su racionalidad, con su cosmovisión, con su forma de ver el mundo, y en ocasiones terminamos atropellando o intentando imponer criterios que saben ellos que van a fracasar. Sin embargo, sus necesidades muchas veces hacen que se queden mudos, hacen que se queden callados, porque muchas veces en el diseño de los proyectos nunca los hemos hecho participar. Y creemos que estamos haciendo bien las cosas, cuando en realidad eso está trayendo consecuencias negativas a las que me voy a referir más adelante. Veamos ahora el contexto productivo. La mayor población de cuíes en el Perú está en manos de poblaciones rurales pobres de diversas regiones del país, donde es posible diferenciar al menos 3 sistemas de producción. Veamos cuáles son esos sistemas de producción en el Perú, de cuíes en el Perú. El primero, el sistema de producción de subsistencia, caracterizado por poblaciones de cuíes 100% nativos. En estas no han llegado todavía, afortunadamente no han llegado los cuíes mejorados. La segunda característica es que por lo general las poblaciones no superan los 100 animales. La tercera característica, que estos animalitos se alimentan en base a pastos naturales y residuos de cosechas. La cuarta característica es que su producción es exclusivamente para autoconsumo. Y la quinta y última característica es que carecen de instalaciones, asistencia técnica y crediticia. Aquí no ha llegado el Estado ni las ONGs. El segundo sistema es el sistema de producción con pequeños excedentes. Sus características es que se trata de población de cuíes cruzados, es decir, se ha incorporado ya genética externa, y sus poblaciones superan los 100 animales. La segunda característica es que parte del destino de la producción es autoconsumo y también genera excedentes para la venta. Aquí la alimentación es exclusivamente con pastos cultivados. Y en relación a las instalaciones, podrías decir que ya existen adecuaciones, aún mantienen cierta precariedad, pero reciben asistencia técnica y acceden en ocasiones a sistemas de microcrédito. El tercer sistema de producción es el sistema de producción con excedentes para el mercado. Se trata de poblaciones de cuíes mejorados, mayores a 200 hembras en producción. El destino de la producción es para el mercado. La alimentación es mixta, porque combinan pastos cultivados y mezcla de granos molidos o balanceados. Disponen de instalaciones exclusivamente construidas para este propósito, y ellos sí tienen un acceso preferente a la asistencia técnica y crediticia. Esos son los 3 sistemas que actualmente se conocen en Perú. Veamos qué es el cuy nativo. El cuy nativo es el resultado de un largo proceso de adaptación, probablemente de miles,
si no son de cientos, por lo menos de miles de años, a los diversos ecosistemas a los que fueron llevados por los antiguos peruanos como producto de intercambio de alimentos. ¿Ah? Esa diversidad de fenotipos que se manifiestan en el color del manto, en el tipo de pelo, son características que revelan los resultados del proceso de adaptación, como un mecanismo de respuesta de estos organismos a las condiciones ambientales particulares. Estos procesos toman tiempos que es difícil concebirlos con facilidad. De manera que hablar de adaptación suena sencillo, pero implica periodos demasiado largos, que hay que tomar en cuenta de manera estratégica cuando se pretende, cuando se intenta sustituir estas poblaciones adaptadas a estos ecosistemas particulares por poblaciones de cuis mejorados que salen de galpones completamente artificializados donde todas las condiciones han sido controladas, la humedad, la temperatura, la corriente del aire, el tipo de alimento, la cantidad de agua. Esas condiciones no las va a encontrar en algunos ecosistemas y ese es el tema en cuestión. La introducción de nuevos genes, es decir, de cuis mejoradas a través de cruzamientos absorbentes con estos cuis mejorados, no solo ha significado modificar las poblaciones de genes adaptados al medio, sino también la introducción de enfermedades que no tenían incidencia en los ecosistemas particulares. Es decir, los programas de gobierno, los organismos no gubernamentales de desarrollo, las municipalidades, incluso las mineras, creen que están haciendo bien cuando llevan lotes, módulos de cuyes a las comunidades campesinas, donde tienen impacto e influencia. Pero como muchas veces están estos programas en manos de inexpertos o gente con poca experiencia, o gente que cumple metas a pie juntillas sin ninguna capacidad de cuestionamiento, no sabe que no solamente está introduciendo nueva población de genes a esos ambientes que tardaron tanto tiempo en adaptarse a los cuyes que ya existían, sino también están llevando enfermedades que probablemente estaban en costa y no habían en sierra. O por lo menos, en el caso de la salmonela, algunos serotipos que hay en costa y que no había todavía en sierra. Esos son los riesgos que implica estos cruzamientos absorbentes, estos programas que implican repartir módulos de cuyes a diestra y siniestra. Los resultados son cuestionables desde mi punto de vista por dos motivos. Primero, porque ha significado una pérdida sistemática de la diversidad genética de los cuyes nativos. Segundo, porque las enfermedades introducidas prácticamente están diezmando las poblaciones de cuyes nativos. No me parece razonable esta práctica, cuando existen otras opciones, como mejorar el sistema productivo, implementar programas de mejoramiento genético partiendo de esas mismas poblaciones de cuyes nativos, pero mejorando su alimentación, el manejo reproductivo, las instalaciones, etc. En su afán de acortar tiempos de mejora genética, entiendo que son valiosos los tiempos, pero el costo es mucho mayor. El otro tema que cuestiono es que hay un afán perverso de las instituciones que he señalado de desdibujar al cuy nativo y querer hacer aparecer como un cuy menos productivo que el cuy mejorado, cuando en realidad están, por su adaptación, es lo máximo de productividad que pueden dar en las condiciones tan adversas, por ejemplo, con las restricciones de alimentos a los que están sometidos. ¿Por qué hablo de restricción de alimentos? Porque la oferta forrajera solo es posible en esas zonas en la época de lluvias. Los cuyes mejorados jamás van a tolerar ese nivel de estrés nutricional al que están sometidos los cuyes nativos adaptados a esos ecosistemas. Es eso lo que no se quiere entender, no se toma en cuenta en estos programas. Veamos ahora el contexto sanitario de la producción de cuyes en el Perú. El contexto sanitario, desde mi punto de vista, está caracterizado por 4 aspectos. El primero, por los aspectos biotecnológicos, porque no se disponen de vacunas ni de bacterinas para el control de enfermedades
en cuyes, a diferencia de las otras especies de granja, como los pollos, los cerdos. Pero aquí viene una interrogante. En el caso de una de las enfermedades más comunes, más devastadoras, como la salmonelosis en cuyes, la pregunta es, ¿qué utilidad tendría una bacterina, por ejemplo, contra el salmonelosis? Desde mi punto de vista, su utilidad sería muy relativa porque una bacterina no elimina el agente patógeno. De manera que solo serviría para disminuir la cantidad de salmonela excretada por los animales afectados. Pero la principal causa por que no podemos contar en este momento con una bacterina es precisamente las características patogénicas inmunológicas distintas que generan los serotipos de salmonelas. Más aún, cuando se conoce que existen más de 2.400 serotipos, que es una inmensidad. Es difícil, entonces, plantearse como reto hacer, digamos, unas bacterinas contra la salmonelosis para esta enorme diversidad de serotipos de esta bacteria, ¿no? Y no sabemos quiénes serían los principales consumidores de la vacuna, si solamente aquellos criadores que están en el tercer sistema de producción del que hablábamos, o quizá en el segundo, pero lo más probable es que aquellos criadores de subsistencia es poco probable que puedan acceder a esas bacterinas. La segunda característica de este contexto sanitario es que la sanidad en cuyes no puede estar basado en el uso de antibióticos. ¿Por qué? Porque existe un efecto adverso de los antibióticos sobre la flora digestiva de los cuyes, particularmente aquellos de espectro primario como las penicilinas. Hoy tenemos reportes científicos sumamente importantes que han sido publicados en el manual de Merck en sus últimas ediciones, que nos demuestran una gama enorme de estudios en relación a los efectos adversos de los antibióticos sobre la flora digestiva de los cuyes. Bien vale la pena darle una revisada a estos documentos. El tercer aspecto que caracteriza este escenario productivo, el escenario sanitario donde se desarrolla la crianza de cuyes en el Perú, es que los animales que sobreviven a episodios infecciosos y parasitarios se convierten en portadores asintomáticos de esas enfermedades. Habitualmente se olvida que los animales que sobreviven a determinados episodios infecciosos parasitarios se convierten en portadores de la enfermedad. A eso se llaman los portadores asintomáticos. Y son precisamente estos los que van a ocasionar los rebrotes periódicos de la enfermedad, ¿no? Como ocurre con el caso de las salmonelas. Al estar latentes, al ser portadores asintomáticos, lo único que espera, aparte de estar contagiando permanentemente al resto de la población, si se suman factores de estrés como el estrés nutricional, el hacinamiento, exceso de humedad, lo que fuere, lo único que hace es manifestarse la enfermedad. Y así entramos en un ciclo vicioso de repoblar nuestros galpones con los que sobrevive, y a medida que va creciendo la población, se siguen infectando, y si no manejamos todo el sistema en su conjunto, entonces tenemos problemas serios en el tema sanitario. El cuarto aspecto que caracteriza este escenario es el grado de resistencia genética de los cuyes frente a enfermedades infecciosas. Actualmente en el Perú no se dispone de estudios que permitan identificar genes para una mejor respuesta inmune frente a enfermedades infecciosas comunes como la salmonelosis o la yersiniosis. Aquí radica la necesidad de ampliar los estudios para conocer el papel de la variabilidad genética y ambiental y sus interacciones en la determinación de las diferencias fenotípicas y genotípicas frente a enfermedades de origen infeccioso y parasitario. Me detengo un instante para ampliar el comentario. ¿Cómo es posible que pongamos como condición para el desarrollo
de los programas de mejora genética en cuyes, la condición de eliminar el cuy nativo, cuando nos falta muchísimo todavía por investigar. Ni siquiera hemos, en algunos rubros, no hemos ni siquiera empezado estudios como este. Y no sabemos cuál es el valor de esa variabilidad genética en la respuesta frente a enfermedades. Sin embargo, de manera, yo diría hasta irresponsable, alegremente apostamos por sustituir, por cambiar, por reconvertir los cuyes nativos por cuyes mejorados, olvidando que los cuyes mejorados vienen de ambientes artificializados, olvidando que esos cuyes no van a tolerar las características, no van a sobrevivir en aquellas condiciones adversas que actualmente vive el cuy nativo. El riesgo es de que podemos perder mucho más de lo que creemos, porque aún no hemos empezado muchas de las investigaciones que requiere la especie. Los resultados de investigación que se logren en poblaciones de cuyes nativas van a ser de enorme utilidad para los criaderos comerciales de cuyes mejorados. Y no es al revés. Los resultados de los proyectos productivos que partieron de la introducción de cuyes mejorados en ecosistemas altoandinos, hay 4 cosas que decir de esto. La mayoría de los proyectos productivos impulsados por municipalidades, empresas mineras, programas gubernamentales y los organismos no gubernamentales de desarrollo, que comprendía la introducción de cuyes genéticamente mejorados, obtuvieron resultados, en muchos casos, cuestionables. Una de las primeras causas es que se debe a que los cuyes genéticamente mejorados provienen de ambientes artificializados, donde se controlan todas las variables microambientales y se les proporciona alimentos en función a cada etapa de producción. Esas condiciones son poco probables de reproducir en zonas altoandinas, en esas ecozonas, en esos ecosistemas particulares a los que me estoy refiriendo, debido a que la principal oferta forrajera proviene de un corto periodo de lluvias y residuos de cosechas. El resto del año sobreviven justamente con estos residuos de cosechas. Ningún animal mejorado puede sobrevivir a un estrés nutricional tan severo como el que experimentan los cuyes nativos. El efecto de estrés nutricional y alimenticio crónico y la función que cumplen los alimentos y la estacionalidad de la oferta alimenticia, todo eso es todo un problema complejo que si no se logra entender, el programa de llevar cuyes mejorados ya está condenado al fracaso. La mayoría de esos proyectos han pretendido reemplazar o sustituir las poblaciones de cuyes nativos con estos cuyes mejorados, o porque creen que son de mayor producción. En la práctica pueden serlo, pero para determinadas condiciones, para determinados sistemas de producción, pero no se puede utilizar dogmáticamente ese principio de llevar cuyes mejorados supuestamente para mejorar todos los cuyes del Perú. Ese es un error de principio. La gente olvida que la producción es el resultado de la combinación de una serie de factores genéticos y ambientales. Entonces, cuando se lleva los cuyes mejorados, solo se han enfocado en el aspecto genético, pero han descuidado o no han entendido la importancia de los aspectos no genéticos, es decir, de los aspectos ambientales, que son fundamentales. Otras causas que explican esos resultados es que pretenden llevar a las poblaciones rurales tradicionalmente marginadas a la vorágine de las dinámicas socioeconómicas urbanas, pretendiendo negociar el producto carne cuye con las exigencias y los estándares de los supermercados. Ese es un error. El error de homogeneizar la producción dogmáticamente, o sea, en todo el Perú, en lugar de desarrollar mercados para cuyes con mantos de colores diversos e incluso
generar productos, ¿no es cierto?, que permitan utilizar como materia prima justamente el cuy nativo, que tiene una correlación del color de pelo con unas manchas en la piel. Por ejemplo, los embutidos, como los que hace 15 años produjimos en la ciudad de Andahuaylas con la empresa de embutidos San Juan. Aquí utilizamos justamente la carne de estos cuyes nativos porque consideramos que había que desarrollar una oportunidad de mercado, de desarrollo comercial para esta especie, ¿no?, para el cuy nativo. Entonces, nos falta reflexionar y desarrollar otras oportunidades de mercado y de utilización de estos cuyes. Lo que cuestiono es que se quiera tener poblaciones absolutamente homogéneas, ¿no?, práctica que atenta contra la racionalidad campesina, la racionalidad andina, como lo he señalado al inicio de mi exposición. ¿Qué opciones debemos desarrollar para mejorar la producción de cuyes nativos que permitan su preservación? El Perú, como lo he señalado al principio, posee una amplia diversidad de recursos genéticos animales adaptados a ecorregiones, bioregiones o bioregiones con ecosistemas particulares. Son precisamente esas particularidades las que han permitido el desarrollo de una enorme biodiversidad, algunas de las cuales fueron domesticadas por los antiguos peruanos: alpacas, cuyes, patos. Hoy, todos estos recursos, tanto vegetales como animales, constituyen la base de la alimentación de gran parte de la población peruana y en especial del poblador andino, aquellos casi invisibles para el Estado. Un Estado que probablemente desconoce que el uso de esos recursos alimenticios está asociado a contextos socioculturales muy concretos, donde además manejan milenarias estrategias para la preservación in situ de esos valiosos recursos genéticos. Un Estado que, con la complicidad de las ONGs, los organismos no gubernamentales de desarrollo, atentan cotidianamente contra el conocimiento y la racionalidad andina, introduciendo semillas importadas y reproductores criados en ambientes artificializados a ecosistemas que saben que no van a sobrevivir. Un Estado que pretende desaparecer nuestra diversidad biológica como una condición para demostrar que sus semillas importadas son mejores que las nuestras, que nuestros cultivos andinos, o cuyes mejorados para demostrar que son mejores que el cuy nativo. Un absurdo que no es necesario transitar. De lo único que se trata es de mejorar las condiciones de cría del cuy nativo para ver hasta dónde les permite desarrollar o manifestar su bagaje genético esos cuyes nativos. No conocemos el techo biológico de estos cuyes, pero si le damos las mejores condiciones a este cuy nativo, recién podremos saber hasta dónde pueden llegar o pueden producir. El cuy nativo ha servido de alimento para las antiguas poblaciones de su centro de origen de domesticación. Me refiero a los Andes del Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia. Siglos después se ha convertido en una especie capaz no solo de contribuir a la seguridad alimentaria de miles de familias con economía de subsistencia e incluir a las mujeres rurales en dinámicas socioeconómicas, sino también de convertirse en un importante rubro productivo, capaz de generar ingresos económicos comparativamente superiores a otras especies. El actual contexto productivo rural peruano, caracterizado por la fragmentación de la propiedad rural, su alto riesgo a las variaciones microclimáticas y la incidencia y diseminación de enfermedades, nos debe hacer volver la mirada hacia los cultivos andinos y especies animales como la alpaca y los cuyes nativos. Por una sola cuestión en particular: su adaptación a la diversidad de muchos de los ecosistemas de nuestro país. No se puede desconocer esa enorme diversidad. Las experiencias de intervención de las instituciones del Estado peruano y las ONGs para impulsar proyectos de desarrollo rural en base a la crianza de cuyes mejorados ha demostrado no solo su lado más perverso al menospreciar el conocimiento andino,
sino su verdadera incapacidad para construir propuestas más integrales que pudieran tomar en cuenta los aspectos ambientales, los contextos socioculturales y, ¿por qué no?, ser más participativos justamente en la construcción del modelo de desarrollo. Aquí se construyen modelos de desarrollo, no sé si en ambientes académicos, pero se quiere llevar unos enlatados, unos empaquetados a las comunidades. Es por eso que no logran su adecuada aceptación ni adaptación, porque justamente no encajan con los contextos ni económicos, ni socioculturales, ni con su cosmovisión, ni con su racionalidad. Eso es lo que pasa. La introducción de cuis mejorados provenientes de esos ambientes artificializados, ecosistemas donde el cuy nativo se adaptó por cientos o probablemente miles de años, a través de las últimas 4 décadas, nos han permitido observar atónitos algunos resultados, por lo menos 2. 1, sus impactos sobre la variabilidad genética de las poblaciones nativas, que fueron devastadores. Cada vez hay menos población de cuyes nativos en el Perú. Y 2, la diseminación de enfermedades, que lo único que ha hecho es hacer más evidente la necesidad de encarar los retos biotecnológicos que hoy enfrenta la crianza. Estamos obligados a abrir escenarios de investigación, particularmente en los aspectos de sanidad. Frente a todo ello, considero que no se trata de llevar cuyes genéticamente mejorados a las comunidades rurales. La respuesta es mejorar los sistemas de producción o crianza de cuyes en cada región. No habría ningún inconveniente si tenemos distintas propuestas de desarrollo para cada ecorregión, para cada bioregión, para cada ecozona, para cada ecosistema. Nuestro afán de homogeneizar todo nos hace perder de vista la necesidad de responder con alta precisión a las demandas tecnológicas que nos plantea este inmenso país rico por su diversidad de ecosistemas. Y queremos hacer calco y copia de lo que ocurre en la costa o en alguna región en particular. Queremos interpolar desconociendo toda la realidad, todo el contexto, y eso me parece bastante contraproducente. Mejorar los sistemas de producción o crianza significa, en la práctica, mejorar sus instalaciones, mejorar la producción de alimentos para los animales, implementar programas de mejoramiento genético de cuyes nativos en cada ecorregión sin la necesidad de introducir genes de otras regiones. Significa implementar programas de bioseguridad en base al control de factores del estrés. Significa mejorar el manejo productivo y reproductivo de los animales. Significa mejorar mercados de consumo local para cuyes nativos sin forzar a una estandarización o blanqueo de poblaciones, porque sabemos que eso es atentatorio contra la racionalidad andina. Y la racionalidad andina tiene que ver con las estrategias de sobrevivencia y garantizar la seguridad alimentaria. Es todo eso. En un concurso de sistematización de experiencias, me permití presentar un trabajo que aquí está en el medio, se llama Cadena Productiva del Cuy, una valiosa experiencia para compartir. Documento que recoge justamente las vivencias que tuvimos con pobladores que retornaban de un largo proceso de expulsión de su territorio a consecuencia de los problemas de violencia sociopolítica que experimentó nuestro país en la década del 90. Muchos de ellos se habían ido a las zonas de selva, que retornaron una década o un poco más después, a reconquistar sus tierras, a reconstruir sus casas, a reconstruir sus economías. Con ellos, en una primera etapa trabajamos un programa de mejora genética, estableciendo como punto de partida el cuy nativo. Los resultados fueron mucho más que halagadores. Por lo tanto, yo hablo
con alguna experiencia sobre lo que es posible lograr con el cuy nativo antes de juzgarlo como improductivo, antes de estigmatizarlo como poco productivo. Yo creo que la gente debe asumir el reto de experimentar algo. Y si no está dispuesto a experimentar, tampoco está en el derecho de pretender que se elimine como condición para que el cuy mejorado prospere. Yo creo que son dos carriles, dos caminos distintos. Estoy de acuerdo con que en granjas comerciales se trabajen criterios de estandarización comercial. Con lo que no estoy de acuerdo es que esos mismos criterios se quieran interpolar y se quieran imponer también con el cuy nativo. Yo creo que la responsabilidad ética de la producción para estos ecosistemas particulares es preservar los recursos y toda la biodiversidad que caracteriza a nuestro país. Y el cuy es uno de ellos. Lamentablemente, hoy con los criterios y las experiencias que hemos podido ver en las últimas décadas, su futuro de verdad está en juego. Un juego peligroso, un juego perverso, que está poniendo en riesgo incluso la desaparición de algunas variedades de cuyes. Por ejemplo, el cuy sin orejas, el cuy chuno, prácticamente ha desaparecido en la región Apurímac. Ya no existen los cuyes de colores. Si afirmara categóricamente que existen cuyes de pelaje verde oscuro, muchos dirían que eso sería una locura, pero sí lo hay, los hay. Los hay también en la estación experimental en Colombia. También hay colores morados, etcétera. La gama de colores es tan extraordinaria que muchos de los peruanos nunca llegarán a ver, porque irresponsablemente algunas personas lo único que hacen es estigmatizar al cuy nativo, cuestionar al cuy nativo como si fuera una especie de poco valor, cuando en realidad aún no conocemos lo que podría aportar estudiar el cuy nativo, aportar, digo, a la construcción de una nueva tecnología que nos permita encarar los retos de criar cuyes en granjas donde hay más de 100.000 ejemplares en cada galpón. Aún no tenemos respuestas concretas para esos escenarios. Sin embargo, hay mucha gente que gratuitamente se ha hecho enemigo del cuy nativo y eso encuentran. Y nosotros, la otra antípoda, el otro lado que estamos dispuestos a defender, porque no existe razón justificada para pretender eliminar el cuy nativo. Bien, de mi parte, he querido alcanzar estas reflexiones y sin duda una defensa frontal, categórica, contra quienes dogmáticamente están haciendo del cuy nativo su enemigo gratuito. Creo que es responsabilidad del Estado, de las universidades y de los profesionales como una práctica ética, preservar los recursos genéticos de todas las especies nativas. No se puede establecer como condición su eliminación para que prospere aquello que muchas veces ni siquiera es peruano. Estamos celebrando el bicentenario y una forma de amar a la patria es precisamente valorar los recursos que antiguos peruanos, a través de miles de años, empezaron su domesticación. Nos toca a nosotros, a nuestra generación, dar el paso siguiente. Y el paso siguiente es revalorar todos nuestros recursos genéticos, porque en ellos están cifradas las esperanzas de las generaciones futuras para garantizar su alimentación. No existe otro camino. Entonces, este es un llamado de atención a aquellas personas que ciegamente han emprendido un camino perverso sin darse cuenta los errores que estaban cometiendo. Espero haber logrado en ellos alguna reflexión y romper ese condicionamiento de eliminar el cuy nativo para imponer el cuy mejorado. Creo que se tienen que hacer las dos cosas por separado y más bien impulsar programas de investigación para ver cuánta riqueza científica, cuántos resultados de valor encontramos en esa genética que hoy desconocemos, que la encierra el cuy nativo en el Perú.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, Vladimir. Ahora vamos a ver si hay preguntas de acuerdo al tema de la exposición. A ver un momento. Les invitamos a todos los participantes para que hagan sus preguntas de acuerdo al tema que se ha tocado. Si alguno se anima a comentar o tuviera alguna pregunta que formular, con el mayor gusto. Lo que nos han escrito. A ver. Dicen, son saludos desde Huacho. ¿Qué nos Saludos dice cordiales Huacho? desde Barranca. Barranca. Norte Chico. También tenemos aquí conectados desde Ecuador, Bolivia, de Huaral, de Ollón, Chiclayo, conozco Ollón. Barranca, de Puno, de Huaral. Huarán, si es Huarán, es en el Valle Sagrado de los Incas, si es Huarán. De Cañete, sí, hay de distintos lugares. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Sí. A los amigos del Ecuador, he tenido la fortuna de estar 14 veces en su país. Muy mejorado, como no mejorado, ambos son nativos y peruanos. Por favor, no he logrado escuchar bien la pregunta. Dice, estimado Vladimir, tanto el Cuy mejorado como no mejorado, ambos son nativos y peruanos. Es una expresión que pone. Ajá. Sí, pues, porque el punto de partida del cuy mejorado ha sido precisamente el cuy nativo. Sin embargo, ya se ha marcado una distancia, no sé, una distancia genética, a través del proceso de mejoramiento sistemático de algunos caracteres. Por ejemplo, se busca mayor productividad, mayor proliticidad, precocidad, conformación de masas musculares, pero no se ha trabajado lo que es resistencia a enfermedades, adaptación a medios. De ahí que se ha establecido una diferencia en el tiempo, ¿no? Es el costo, fíjese, el costo sanitario de tener poblaciones de cuyes altamente o genéticamente productivos es que se especializa a ese núcleo de animales para incrementar, por ejemplo, ganancias de peso, etcétera, etcétera. Pero se descuida el tema de adaptación. Lograr altos rendimientos productivos implica la utilización también de paquetes tecnológicos. Por ejemplo, los alimentos balanceados. Ese alimento balanceado no lo van a encontrar fuera de ese galpón, fuera del centro de experimentación. Con las justas, en la sierra del país existe una oferta forrajera cuando hay lluvias, porque no tienen riego, etc. Y el resto del año tienen que sobrevivir con residuos de cosecha. El animal mejorado jamás va a tolerar un nivel de estrés nutricional tan severo como el que soporta el cuy nativo. Ese es el tema. Gracias, Vladimir. El señor Juan Solís dice, en mi caso crío cuyes nativos solo para mi consumo, 100% ecológico, lo que es para negocio inevitablemente con fórmulas alimentarias. Marita, creo que es un comentario, ¿verdad? Te rogaría que eleves un poquito la voz porque está bajo el audio, a pesar de que estoy 100% del volumen. Creo que es un comentario, ¿verdad? Sí, acá tenemos una pregunta del señor Yamel Enríquez. Ya, la pregunta es, ¿a qué se refiere con cuy nativo y cómo se debe criar tecnificadamente el cuy nativo? Espero su respuesta. Con el mayor gusto, señor Enríquez. El cuy nativo es aquel que encontramos
en zonas geográficas ya lejanas, donde no se ha apareado, no se ha cruzado con cuyes, con reproductores provenientes de granjas comerciales o de programas de mejoramiento genético. No estoy hablando del cuy silvestre, no. Estoy hablando del cuy, ¿no es cierto?, que por siglos se ha mantenido, se ha reproducido en manos de algunos criadores que no se han dado, o sea, no han aceptado o no se han dado el trabajo de traer cuyes de otros lugares del país, es decir, de cuyes mejorados. Solamente que manejan núcleos altamente consanguíneos donde no se ha introducido nueva genética. Ahora, ¿cómo mejorar? En realidad, no se trata de hacer solo un programa de mejora genética. Se trata de mejorar todo el sistema de producción, partiendo por mejorar la alimentación, las instalaciones, el manejo reproductivo, y hacer un programita de selección de los animales que respondan mejor a estímulos alimenticios, y a partir de ellos hacemos una selección positiva y nos vamos quedando con los mejores ejemplares. Aquellos que tienen dificultades para crecer, para engordar, los vamos eliminando sistemáticamente, pero sin introducir cuyes de otras regiones. A eso me refiero. Gracias, Vladimir. Vamos a ver si hay otra pregunta. Dice, el señor Carlos Carloncho dice, pregunta, ¿cuántos tipos de cuy nativo tenemos en el Perú? Y si el cuy de laguna es considerado como tal. ¿El cuy de qué? De laguna. No. En realidad, creo que están confundiendo. El cuy de laguna es un cuy silvestre. Y yo no estoy hablando del cuy silvestre. Yo estoy hablando del cuy nativo nomás. Del cuy silvestre, yo estoy hablando del cuy doméstico. Aquel que no ha sido cruzado con cuyes provenientes de granjas. A ese me refiero. ¿Cuántos tipos hay? Creo que no tenemos un estudio sobre tipología en cuyes nativos, ¿eh? Yo tengo uno sobre clasificación de tipologías, ¿no? Clasificación por fenotipo, ¿no? Y por genotipo solamente he diferenciado el cuy mejorado y el cuy nativo. Y en el cuy mejorado he llegado a esta raza, siguiendo la línea. Pero en el cuy nativo no hemos alcanzado mayores estudios sobre cuyes nativos. Gracias, Vladimir. Acá tenemos otra pregunta de la granja de Cuya Santa Rosa. Dice, señor, ¿usted considera que la rusticidad del cuy nativo sea impedimento a la hora de su uso en un programa de seguridad alimentaria? Pero he escuchado entrecortado, Marielita, si la rusticidad del cuy nativo, ¿qué pasa? Dice, ¿usted considera que la rusticidad del cuy nativo sea impedimento a la hora de su uso en un programa de seguridad alimentaria? No. La rusticidad, más bien, digamos, es el valor agregado, es, digamos, el valor biológico que requerimos. ¿Ah? Más bien, o sea, la rusticidad, ya quisiera, esa rusticidad del cuy nativo, esa rusticidad y esa capacidad de tolerar el estrés nutricional, ya quisiéramos tenerlo en nuestras granjas comerciales. Porque la principal ventana o la puerta de entrada a las enfermedades justamente es, por ejemplo, el estrés nutricional, la subalimentación o la desnutrición de los cuyes en las granjas comerciales. Porque mucha gente olvida que una de las funciones que cumplen los alimentos es el de determinar el grado de resistencia del organismo animal frente a las enfermedades. Entonces, si le fallamos con los alimentos, estamos ocasionando un estrés alimenticio. Y si el alimento no está bien balanceado, estamos generando un estrés nutricional. Y si mantenemos esa condición, ese estrés nutricional se convierte en crónico hasta que terminan siendo, digamos, arrasados por enfermedades como la salmonelosis. Entonces, la rusticidad más bien es una ventaja, es una bondad, es un valor, ¿no? Fundamental, porque si no fuera la rusticidad,
y hubieran desaparecido esas especies nativas que están tan bien acopladas a los periodos, a las estaciones del año, que son capaces de detener su reproducción en épocas de estiaje para hacerla manifiesta en épocas donde hay oferta forrajera. O sea, se ha sincronizado, está sincronizada su fisiología, la fisiología reproductiva del cuy nativo, se ha sincronizado con los cambios de estación. Reproduce cuando hay pasto. El resto del tiempo, un poco va deteniendo su ritmo reproductivo, lo que se llama anestro nutricional. Eso no pasa con el cuy mejorado. El cuy mejorado se ha despertado toda su respuesta sexual y haya o no hay alimentos, entonces se reproduce. Y si no hay alimentos, mueren las crías y muere la madre. ¿Dónde está la rusticidad? O sea, hay un ejemplo concreto, el valor de la rusticidad. Si llevamos un cuy mejorado a esas condiciones de altura de las comunidades campesinas, la probabilidad de que sobrevive es cero. Por eso fracasan muchos programas. Gracias, Vladimir. Tenemos otra pregunta del señor Octavio Cusi. La pregunta es, ¿el cuy nativo es más fuerte de enfermedades que el mejorado? En realidad, podríamos decir que sí, por una cuestión elemental. Los programas de mejora genética no pueden al mismo tiempo mejorar todos los aspectos relacionados a la producción. Mejorar, por ejemplo, prolificidad, velocidad de crecimiento, ganancia de peso, etcétera. No se puede hacer toda la vez y encima rusticidad. Normalmente lo que ocurre es que los programas de mejora se centran en aspectos muy concretos. En este caso, en los aspectos comerciales, ganancia de peso, número de crías. Y se descuida, se sacrifica el tema de la rusticidad. ¿Por qué? Porque se le va a garantizar condiciones adecuadas de crianza y para eso se artificializa completamente el galpón. Se controla la humedad, la velocidad del viento, se controla la intensidad del sol, se controla la sobrepoblación, se controla los temas nutricionales, se intenta controlar absolutamente todo. Y al intentar controlar todo, el nivel de confort que se le ofrece al cuy es tal que su sistema inmunológico prácticamente queda relegado a un segundo plano porque no tiene tal necesidad de estar activa su respuesta inmunológica. ¿Por qué? Porque se desinfectan los galpones, se les da alimentos inocuos, etc. Eso no pasa con el cuy nativo. ¿No? Ese es el tema. O sea, en términos generales, podríamos decir si es más resistente. ¿Por qué? Por lo que acabo de explicar, que al artificializar el ambiente donde se crían Gracias, Vladimir. Tenemos otra pregunta del señor Ernesto Aruquipa desde Bolivia. Dice, si se alimenta el cuy nativo con lo mismo que se les da a los mejorados, ¿los cuyes mejoran? Ahora sí. Ya, tenemos la siguiente pregunta. Es desde Bolivia. Ya, la pregunta era que si a los cuyes nativos se les alimentaba con la misma alimentación que a los cuyes mejorados, su condición mejora. Sin duda, porque recién nos va a permitir conocer cuál es el techo biológico de esos cuyes nativos. Porque no podemos comparar. A ver, vamos a hacer un trabajo comparativo, un trabajo de investigación entre dos grupos de cuyes nativos con cuyes mejorados. Al cuy mejorado le doy el alimento top de la mejor fábrica de alimentos balanceados del Perú. Y al cuy nativo le voy a poner la chala seca que
toleró la helada y la granizada este año. No, no. Si queremos hacer de verdad un trabajo de comparativo, démosle las mismas condiciones. Y van a ver que en generaciones sucesivas, en las siguientes generaciones, nos van a demostrar cuál es el techo biológico de esos animales. Ese tipo de ensayos ya se han hecho no solamente en el Perú. Por ejemplo, uno de ellos hace más de 30 años, en la Universidad de Huamanga, se trajeron vacas, ganado bovino de las comunidades campesinas, al azar. Se las introdujo la previa dosificación, se las introdujo en los establos y se le dio exactamente el mismo alimento que comían las vacas importadas, las razas mejoradas, Holstein, Braun Suisse. Y tiempo después, más o menos un año después, los dueños de las vacas fueron a visitar el ensayo y ninguno de ellos reconoció a su vaca, porque en primer lugar ya estaban en producción y en manos de los campesinos en ese momento producían pues una o dos tazas de leche al ordeño y el resto era para la cría. Sin embargo, al llevarlas a esas condiciones de ambientes controlados, donde no sufría mucho frío, la adversidad del clima, y encima comían alimento balanceado, su producción había alcanzado entre 10, el pico de la producción de leche había alcanzado entre 10 y 12 litros por ordeño. ¿Ah? Ese hecho no lo conocían los campesinos, ninguno conocía, es más, ni reconocían sus vacas. Entonces recién se pudo determinar que su techo biológico era otro, ¿no es cierto? Que su capacidad de producción no era una taza, sino eran 10 a 12 litros. Entonces, para saber lo que tenemos, empecemos a alimentarlos bien, darle condiciones adecuadas a nuestros cuidos, sin exagerar, sin artificializarlos completamente, con darles buena alimentación, con darles áreas, espacios adecuados y controlar que las crías de esos cuyes nativos no se preñen antes de tiempo, sino esperar que alcancen su madurez sexual en caso de las hembras. Vamos a ver lo que tenemos. Ese es el tema. Gracias, Vladimir. Vamos a responder unas 4 preguntas más, porque luego vamos a hacer un breve receso, porque vamos a entrar con la siguiente transmisión. Entonces, la pregunta es del señor Leonid Mesa. Dice: buenas noches desde Ayacucho. Entonces, ¿es mejor usar y preservar el cuy nativo para guardar genes de salvaguarda? Pero ¿cómo? Pero no he escuchado bien la pregunta. ¿Cómo debo? ¿Es mejor usar y preservar el cuy nativo para guardar genes de salvaguarda? Mira, la responsabilidad de la preservación de los recursos genéticos en el Perú debía corresponder a entidades del Estado, como el INIA, o también a algunas universidades. Lo que pasa es que creo que el sentimiento por valorar los recursos nacionales está un poco apagado en el Perú. Ojalá que en el marco de este bicentenario, el ingreso al tercer centenario de la patria, nos permita reflexionar y entender lo valioso que son nuestros recursos biológicos, porque en ella están depositadas las esperanzas de las futuras generaciones para su disponibilidad alimenticia. No estoy diciendo que se van a agotar los recursos que existen, pero necesitamos recombinar, necesitamos darle una mirada a esos recursos, porque todavía hay mucho que explotarlos. El peor error sería desaparecerlos antes de investigarlos. Yo creo que se le debe valorar tal cual es. Y yo creo que con una mirada estratégica podría decir que en el tiempo más breve posible va a llegar el tiempo de entender lo importante que es el cuy nativo en el Perú. Hoy su futuro está en juego, pero estamos a tiempo de ganar esa partida. No permitamos que aquella gente de planteamientos dogmáticos nos planteen como condición para que su proyectito pagado por una ONG prospere, nos obligue a eliminar el cuy nativo.
Creo que con la contrapartida tiene que ser, muy bien, vamos a estudiarlo, vamos a preservar nuestro cuy nativo para saber qué es lo que tenemos, cuál es su techo biológico. Sin antes saber eso, mal haríamos en intentar eliminarlos. En el Perú ya hemos cometido errores de ese tipo cualquier cantidad. Cuando apareció los fertilizantes químicos y se utilizaron de manera masiva y entró la papa comercial, la papa blanca, la papa de pollería, se estigmatizó a las papas nativas y se las arrinconó. Afortunadamente, el desarrollo de la gastronomía peruana salvó a las papas nativas y hoy en día es el recurso más valioso, ¿no?, de la agricultura y del Ande, que se exhibe en las mejores mesas del mundo. Y en el Perú, ni qué decir. Los chefs más exitosos se lucen con la diversidad de las papas que tenemos en el Perú, y todas son nativas. Eso es lo que tiene que pasar con el cuy, que los chefs más capos, y empezando por nosotros mismos, degustemos, valoremos el cuy nativo. No digo por su sabor, sino por lo que ellos mismos encierran, el misterio, encierran las respuestas que requerimos para encarar los retos de criar más de 100.000 cuyes en una granja. Hoy día todavía no tenemos respuestas. Y antes de eso no podemos eliminarlos. Tenemos que valorar no solamente el cuy como recurso genético, sino las alpacas de color, las variedades de quinoa, de kiwicha, todo lo que sea color, porque el color es la evidencia más importante que se han adaptado a esos ecosistemas difíciles, del que muchos productos mejorados no entran. Termino con eso, Marielita. Gracias, Vladimir. Una última pregunta y terminamos, ¿sí? A ver, primer gusto. La pregunta es, una mezcla entre el cuy mejorado, entre el cuy nativo y el cuy mejorado, ¿se tendría un resultado mejor respecto a las enfermedades? No necesariamente. En realidad, el tema de las enfermedades es un poco más complejo, ¿eh? No es tan simple como lo está viendo. A ver, una cosa es la resistencia genética de los organismos frente a la gama de agentes patógenos, pero esa resistencia puede decaer si los niveles de estrés son elevados, porque los factores de estrés deprimen los sistemas inmunológicos. Entonces, el tema de enfermedad es un tema complejo. Lo que sí podemos decir, dos cositas para terminar con esto. El cruzamiento, o sea, si cruzamos cuyes mejorados con cuyes nativos, ¿sabe lo que va a aportar el cuy nativo? Es habilidad materna. Un instinto materno increíble. A diferencia de que el cuy mejorado, cuando tú haces mejora genética de un carácter de manera sistemática a través de muchos años, muchas veces pierdes algunos caracteres como la habilidad materna. Yo crié durante 15 años cuyes y solo mejoraba tamaño de los animales. Me interesaba solamente multiplicar tamaños porque en esa época se ganaba mucho dinero a través de los concursos con cuyes gigantes. Y yo me especialicé en criar cuyes gigantes de 1990, más de 3 kilos. Pero, ¿cuál fue el costo de tener cuyes gigantes? De que habían hembras que parían y no sabían dónde estaban sus crías o no se encorvaban para lactar. Y las crías nacían hermosas crías, pero completamente desorientadas, que estaban buscando el pecho para mamar, pero los pezones para mamar a la altura del cuello, completamente desorientados. En ese momento, en 1990, yo entendí que cuando uno hace un programa de mejora genética de una característica en particular, va a ir perdiendo otras que no están correlacionadas. En ese momento entendí lo importante que era mantener, por ejemplo, la habilidad materna, empecé a entender qué cosa era la viabilidad materna, etcétera, etcétera. Entonces, ambos van a aportar algo, pero no necesariamente resistencia, porque la resistencia puede ser frágil si los factores de estrés son mayores. Muchas
gracias, Vladimir. Gracias, Vladimir, por tu excelente presentación. Agradecemos a todos los participantes, a todos los que se han conectado.